¿Están acabando las multinacionales con la República Democrática del Congo? La República Democrática del Congo, o RDC, podría ser uno de los países más ricos del mundo gracias a sus abundantes recursos minerales. Hablamos de oro, cobalto y coltán. Pero la RDC no es un país rico. De hecho, muchos congoleños se encuentran entre los más pobres del mundo. Congo is basically a resource-endowed country, but it is also a resource-cursed country. Y ese escenario del que posiblemente sea el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. While people are distracted by the war, others are profiting from the natural resources. Empresarios, políticos y otros actores saquean la República Democrática del Congo. Incluso algunos países vecinos participan en el festín. ¿Cómo se llegó a esta situación? Esta es la República Democrática del Congo, también conocida como RDC o simplemente como el Congo. Ojo, no debe confundirse con su vecino, la República del Congo. La RDC es el país más grande del África subsahariana y limita con 9 países. Uno de ellos es Ruanda, que desempeña un papel central en el trágico destino de los congoleños. Lo veremos más adelante. Se estima que en la RDC viven unas 110 millones de personas. 3 de cada 4 carecen a menudo de acceso a bienes básicos como una vivienda, agua potable y alimentación. 1 de cada 12 niños muere antes de los 12 años. La RDC está entre los 5 países más pobres del mundo. Miles de congoleños en extrema necesidad se ven obligados a trabajar en minas como esta. Precisamente aquí comienza nuestra historia. Un trabajo peligroso en condiciones precarias y por solo unos pocos dólares al día. Hay denuncias frecuentes de trabajo infantil, intimidación y violencia, sin mencionar los daños al medio ambiente. El desencadenante de todo esto es la carrera por las riquezas subterráneas en el país. Se calcula que los yacimientos minerales tienen un valor de 24 billones de dólares. You have a country that is effectively one of the richest countries in the world, certainly the wealthiest country in Africa, with all kinds of resources that you can imagine, some of which have not even been discovered. Este es Paul Nantulia. Trabaja en el Centro Africano de Estudios Estratégicos de Washington. You talk of any resource, name it, it is in the Congo in plenty. Por ejemplo, el oro para joyas y aparatos electrónicos. Cobalto empleado en baterías como las de los autos eléctricos. La RDC posee más de la mitad de las reservas mundiales de cobalto. Cobre, fundamental para la fabricación de paneles solares. Y coltán, que está literalmente en todos los dispositivos electrónicos, como por ejemplo tu teléfono inteligente. Se calcula que entre el 60 y el 80% de las reservas mundiales de coltán están en la RDC. Y como puedes imaginar, todo el mundo quiere un trozo de ese pastel, ya sean milicias que controlan minas informales o grandes multinacionales que han creado allí enormes complejos industriales. Este mapa muestra algunas de las principales minas industriales de cobalto, cobre y oro en la RDC. ¿Pero quiénes son los dueños? En realidad el país tiene una participación minoritaria. Casi todas son de propiedad extranjera. La compañía suiza Glencore posee algunas de ellas. También hay empresas de Canadá y Emiratos Árabes Unidos. Pero el actor más importante es China. Los puntos rojos son minas de propiedad mayoritariamente china. Desde la década de 1990, el gigante asiático ha ido estrechando lazos con la RDC, obteniendo cada vez más control sobre sus valiosos recursos naturales. Por cierto, esta enorme mina perteneció a una empresa estadounidense hasta la década de 2010, cuando fue vendida a una empresa china. Una decisión de la que el gobierno estadounidense se arrepiente, pues ahora podría usar esos recursos para la fabricación de autos eléctricos. Las empresas chinas controlan el 70% de la minería de cobre y el 50% de cobalto en la RDC. Tomemos como ejemplo este enorme yacimiento de cobre y cobalto. Es de propiedad mayoritariamente china desde 2008. Entonces, la RDC y China firmaron el llamado acuerdo Sicomines. A cambio de un permiso de explotación, China se comprometía a construir carreteras, escuelas y hospitales. Así todos salían ganando. Eso en teoría, pues muchas de las promesas no se han cumplido. Los congoleños todavía tienen que conformarse con carreteras como estas. ¿A dónde se fue el dinero invertido?
La mayoría ha desaparecido en la corrupción, uno de los factores que explica la pobreza del país. La RDC ocupa el puesto 162 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de un total de 180 países. Podría decirse que la corrupción está en todas partes. Eso incluye los acuerdos con las compañías multinacionales, tanto europeas como chinas. Pero la culpa no es solo de los extranjeros. Congolese people have had governments thrusted upon them that are really of the worst type that one can ever imagine. Así que quienes más se han beneficiado de los recursos son básicamente los dirigentes de la República Democrática del Congo. Enseguida los conoceremos. Si atendemos a la larga historia de la explotación del Congo, no podemos pasar por alto a este hombre. El rey Leopoldo II de Bélgica. En 1885 se apoderó de este territorio como su propiedad personal y lo llamó Estado Libre del Congo. En realidad era cualquier cosa menos libre. Se calcula que 10 millones de congoleños murieron asesinados de hambre o por enfermedades durante el cruel gobierno de Leopoldo II. Muchos fueron esclavizados y forzados a trabajar recogiendo caucho utilizado para fabricar neumáticos de automóviles y bicicletas. La explotación continuó después de 1908, cuando Bélgica convirtió el Estado Libre del Congo en colonia. Pero en 1960 hubo esperanzas de un nuevo comienzo. Fue el año de la independencia de la República Democrática del Congo y el año en el que llegó el primer ministro, Patrice Lumumba. Incluso hoy, muchos en la RDC lo ven como un héroe nacional. Lumumba soñaba con una nación justa. Los recursos naturales del país debían utilizarse en beneficio de sus ciudadanos. Pero solo unos meses después, Lumumba fue capturado por sus opositores y asesinado con el apoyo tácito de Bélgica y Estados Unidos. Querían quitarlo del medio porque temían que se estuviera acercando demasiado a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. So the Congo has never recovered from that tragedy. And I think this is the first reason why the country is in repeated cycles of trauma and crisis. I mean, one of the issues that has constantly plagued the Democratic Republic of Congo has been political instability and chronic mismanagement by successive governments. Ella es Beverly Oching, experta en seguridad radicada en Dakar, Senegal. Y cuando habla de gobiernos, en realidad no ha habido muchos. El dictador Joseph Désiré Mobutu gobernó durante 32 años. Mobutu, con su característico sombrero con estampado leopardo, rebautizó el país como Zaire y se hizo inmensamente rico saqueando las arcas nacionales a costa del pueblo. Los países occidentales, incluido Estados Unidos, estaban dispuestos a hacer la vista gorda. Querían mantenerlo cerca de ellos y lejos de la Unión Soviética, por supuesto con el fin de obtener acceso prioritario a los recursos del país. En una ocasión, Estados Unidos incluso envió a Mobutu varios aviones en un intento de asegurarse los derechos mineros. Él exigió que uno de ellos estuviera lleno de Coca-Cola por valor de $60,000. The kleptocratic rule that was refined and perfected by Mobutu, unfortunately, it became part and parcel of how the country is governed. Un legado que continuó mucho después de Mobutu. Primero bajo Laurent Kabila, luego bajo su hijo Joseph, investigado por varios casos de corrupción. Una vez más, la riqueza mineral de la RDC se vendió a inversores extranjeros a precios irrisorios. Cuando el actual presidente Félix Tshisekedi asumió por primera vez el cargo en 2019, prometió acabar con la corrupción. Renovó su mandato en 2023. Ambas elecciones se han visto empañadas por acusaciones de fraude y para muchos la forma de gobernar no ha cambiado lo suficiente. I think there have been some small strides. Whether that government has actually met some of the campaign objectives that they had put in place is another question. Hemos visto cómo la corrupción y la explotación se interponen en el camino hacia un mejor futuro para los congoleños. Pero hay otro obstáculo importante. The biggest reason of the poverty in the Congo, especially in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, is due to the war. Esta es Ruth Alonga, corresponsal de Deutsche Welle en Goma, en República Democrática del Congo. El conflicto del que habla tiene lugar en su región, en el este de la RDC. Aquí están activas más de 120 milicias diferentes. Sí, lo escuchaste bien, 120. Algunas son pequeñas y operan localmente.
Otras son más grandes y cuentan con apoyo extranjero, como el M23 y las FDLR. Volveremos sobre ellas más adelante. Estas milicias tienen diferentes objetivos y agendas. ¿Cómo financian sus operaciones? Exacto, a través de los minerales. Fijémonos en las provincias más afectadas por el conflicto: Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur. Allí se encuentran muchos de los valiosos recursos naturales de la RDC. It's a conflict belt, but it's also a resource belt. The minerals themselves do end up feeding into the conflict, because then armed groups can take territories, make them their own, and run an entire operation there, which then undermines the possibility of them being used for the betterment of the community. Pongamos este ejemplo. En 2024, militantes del M23 tomaron el control de estas explotaciones mineras cerca de la ciudad de Rubaya. De esta zona procede la mayor parte del coltán de la RDC. Como mencionábamos al principio, el coltán es uno de los minerales que necesita tu teléfono. Es muy valioso y lucrativo para cualquier grupo que pueda hacerse con él. Pero hay mucho más en juego en este conflicto. The minerals have probably added to it, but the fact that there's been ethnic animosities which go way back from the colonial period are not necessarily about the minerals themselves. Those just fuel the situation, but are not the underlying cause. Para descifrar esto tenemos que retroceder en el tiempo y dirigirnos a Ruanda. En 1994 se llevó a cabo un genocidio brutal en ese país. Un grupo étnico se volvió contra otro. La mayoría Hutu contra la minoría Tutsi. Los Hutus extremistas acabaron matando a casi 800.000 Tutsis y Hutus moderados. Durante ese tiempo, muchos ruandeses huyeron y cruzaron la frontera hacia la RDC. Entre ellos, algunos de los perpetradores Hutu. Las secuelas del genocidio ruandés se dejan sentir aún hoy en el conflicto en el este de la RDC. Dos de las mayores milicias son prueba de ello. La FDLR comenzó a operar con los extremistas hutus vinculados al genocidio. Luego está la M23. Sus miembros son principalmente de etnia tutsi, es decir, víctimas del genocidio. La RDC acusa a Ruanda de apoyar al M23. Y al revés, Ruanda dice que la RDC colabora con las FDLR. Ambos gobiernos lo niegan. Es un poco complicado, pero enseguida lo aclaramos. Hay otro grupo clave, el ADF. Apenas hay imágenes de ellos, tan solo del rastro de destrucción que dejan tras de sí. La milicia islamista se originó en Uganda y tiene vínculos con el llamado Estado Islámico. Décadas de enfrentamientos entre estos grupos y muchos otros han dejado unos 6 millones de muertos desde 1996. Otros 7 millones de personas están catalogadas como desplazadas internas, según la ONU. Esas personas lo han perdido todo. En teoría, el ejército congoleño es el responsable de contener el conflicto, pero tampoco está exento de culpa y ha recibido acusaciones de abusos contra los derechos humanos y corrupción. Además, mantener un ejército es costoso. The war also absorbs financial resources that could be used for maybe developing infrastructure, education, and healthcare, and so on. Muchos siguen sufriendo mientras otros engordan sus bolsillos. Congo has had neighbors that have not been good neighbors that have exploited Congo's governance gaps. No cabe duda de que Ruanda se beneficia enormemente de la inestabilidad en la RDC. Se cree que la mayor parte del oro que exporta es oro congoleño traficado a través de la frontera. Y aunque la RDC es el mayor productor mundial de coltán, el mayor exportador es Ruanda. Pero a pesar del contrabando, la Unión Europea cerró un polémico acuerdo con Ruanda que estaría incluso alimentando los conflictos en la región, según afirman ONGs locales. Expertos de la ONU descubrieron que el oro y otros minerales de la RDC también son traficados a Uganda, Burundi, Tanzania e incluso a los Emiratos Árabes Unidos. From there, they make their way into international markets or into the international black market. Y de nuevo, posiblemente terminan en tu teléfono. ¿Cuál es la situación ahora? Los esfuerzos internacionales para abordar estos problemas no han funcionado. Los acuerdos de alto el fuego se rompen una y otra vez, y la mayor misión de mantenimiento de la paz de la ONU ha fracasado en gran medida. And the fact that many of the initiatives that are being driven to ensure a level of stability or a level of political goodwill keep on coming undone each and every time means that there are fairly bleak prospects for DR Congo.
¿Pero hay al menos una luz de esperanza para el Congo? Congo needs a democratic, legitimate government that is respected and given legitimacy by the people. Espérer un avenir meilleur, un avenir rayonnant de ce pays, il faudrait aussi que les gouvernements fassent participer la population dans la gestion de ces ressources. Es difícil pensar que en un escenario como este, la República Democrática del Congo pueda convertirse en uno de los países más ricos del mundo. Como hemos visto, hay muchos actores involucrados: políticos, multinacionales, guerrillas, países extranjeros. Todos quieren un pedazo de ese pastel. El conflicto, uno de los más duraderos del mundo, no da muestras de terminar.